En el mundo, existen miles de relatos de terror. Ya sean reales o no, es muy entretenido escucharlos. Soy Kersao y te mostraré, La casita del horror parte 1. Historia número 1. Una noche en el cementerio. Durante el siglo XVIII, en una caverna famosa por ser lugar de ladrones, se encontraba Pedro Santibáñez. Una noche, mientras Pedro Santibáñez estaba en la caverna completamente ebrio, invitó a 5 ladrones para que fueran a su casa a seguir bebiendo. Aquellos ebrios atravesaron el cementerio para poder llegar al hogar de Pedro. Los ladrones, mientras jugaban naipes y tomaban vino, escucharon ruidos extraños que se escuchaban a través de la ventana que apuntaba al cementerio. Uno de los ladrones le pidió a Pedro que cerrara la ventana, ya que le provocaba temor, a lo que Pedro respondió: esta ventana no se cerrará, yo disfruto observar a los muertos y me gusta escuchar gemidos de lamento. Después de haber escuchado las palabras de Pedro, los ladrones abandonaron inmediatamente el lugar. Al día siguiente Pedro estaba espiando un sepelio a través de la ventana. Normalmente desde ahí siempre observaba los funerales y de antemano sabía quiénes serían sepultados, conocía su jerarquía y sobre todo, las joyas con las que serían enterrados. Ese día, don Gabino Ordóñez sería sepultado con sus valiosas joyas. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar el ataúd y apoderarse de las joyas del muerto. Como bien se sabe, en el siglo XVIII, el Santo Oficio castigaba a quienes practicaban magia negra. Entre tantos, había una mujer, cuya reputación llegó hasta los oídos del Santo Oficio, quienes un día fueron a su casa para apresar a la sospechosa mujer. Dentro de la casa, se encontraba la bruja y su hija. Ambas se asustaron, cuando escucharon gritos y golpes en su puerta, a lo que, la bruja dijo: son aquellos malditos que vienen por mí. Antes de que pudieran llevarse a la bruja, la misma le dijo a su hija que cuando la entierren, colocara ese extraño amuleto en su pecho, y que por ningún motivo permitiera que la metieran a un ataúd. Una vez que cumpla estas peticiones, la bruja recuperará su forma humana, y regresará a la vida. Los integrantes del Santo Oficio entraron y se la llevaron presa, para posteriormente, ser ejecutada en la horca. Esa misma tarde el cadáver de la bruja fue enterrado, mas sin embargo no en un ataúd, sino, como ella lo pidió. Mientras tanto, Pedro Santibáñez observó desde la misma ventana, cuando la hija de la bruja colocó sobre el pecho del cadáver ese extraño amuleto. Pedro Santibáñez, sin conocimiento de la bruja, se sentía feliz, de que aquel cadáver no tuviera ataúd, ya que así le facilitaría el trabajo. En la misma noche Pedro Santibáñez robó la misteriosa joya, que al pasar de los días vendería. A la medianoche, Pedro empezó a escuchar terribles lamentos que repetían su nombre, mientras observaba en la ventana siluetas extrañas en el panteón. Creyó que por tanto vino tomado en la noche solo se relajó y se fue a dormir. Pasaron solo algunos segundos, cuando Pedro volvió a escuchar aquellos extraños lamentos, y cada vez se sentía más atemorizado. Él exclamó: no cabe duda, alguien se acerca. En ese momento una ráfaga de viento helado abrió la puerta y apagó las velas del cuarto, y frente a él se manifestó una horrible figura, diciendo lo siguiente: Pedro, dime, ¿en dónde tienes mi amuleto? Pedro asustado le preguntó: ¿quién eres? ¿Qué deseas? Pero cuando la descarnada figura se le acercó más, Pedro descubrió que era el fantasma de la hechicera. Temiendo por su vida, Pedro le dijo: retírate, bruja maldita, tú estás muerta, te ordeno que te retires. El fantasma dijo con más exigencia: ¿dónde está mi amuleto? Al ver que Pedro no respondía, el fantasma comenzó a buscar su amuleto y descubrió que lo tenía guardado en un cofre. El aterrador fantasma le dijo: maldito seas, de no haber sido por ti, yo ya estaría con vida. Pedro, molesto, le gritó al fantasma que no podía entregarle el amuleto, y tomó el amuleto queriéndoselo arrebatar de las manos a aquella espeluznante figura. Los ojos de la bruja se iluminaron, abrió sus descarnadas mandíbulas para defender su amuleto, y cuando tomó el amuleto perfectamente, extendió sus manos hacia el rostro del profanador, de una manera muy sádica, arrancándole pedazos de piel. Posteriormente puso sus manos sobre el cuello de Pedro, que pese a los inútiles esfuerzos cayó muerto. El fantasma de la bruja lo llevó hasta la entrada del panteón. El cadáver de Pedro fue encontrado a la mañana siguiente, fue exorcizado y finalmente enterrado. Historia número 2. Amor de otro mundo. Todo comienza en el año de 1611, en una vieja casona.
Florian y Lucinda, eran quienes habitaban este lugar, ellos se tenían un tremendo amor, eran una pareja que compartían un intenso amorío. Las personas que solían pasar cerca de la casona se decían ofendidos, ya que estos dos no tenían nada de vergüenza, noche tras noche, se escuchaban gritos de placer de la pareja. Los vecinos ofendidos por tales actos deseaban que alguien castigara a aquellos dos seres, para impedir que siguieran con sus descaradas y efúricas demostraciones de ese mal amor que enfrentaba las buenas costumbres de los ciudadanos. Una madrugada mientras dos hombres caminaban por aquella calle, se detuvieron frente a la casa. Uno de los dos dijo, ya es hora, de que alguien imponga un castigo a esta pareja. En eso, vieron a lo lejos que un sacerdote se acercaba hacia ellos. Cuando el sacerdote se paró frente a ellos, uno de los caballeros le preguntó, ¿usted no puede hacer nada contra aquellos amantes? Hágalo en nombre de Dios. A lo que el sacerdote contestó, yo no puedo hacer nada al respecto, pero el Señor hará justicia, tarde o temprano castigará a esos dos pecadores. Dentro de esa casa, los días y las noches eran de continuo amor, bebían vino y tenían sexo de manera descontrolada. Pero una noche, los gritos no eran de placer sino de dolor y desesperación. Desde el balcón de la casona se escuchaban los gritos de aquel hombre diciendo, no, no, por favor, amada mía, no lo hagas. Nadie supo qué pasó exactamente. Después de ese momento cada noche, el lugar permaneció completamente en silencio, lo único que acreditaba que aún había gente en ese lugar era un criado que cada noche salía a encender un farol, pero llegó un momento que toda la servidumbre abandonó el lugar. Uno de los criados fue a visitar a un licenciado para entregarle las llaves de la casa. Durante esas noches en el lugar se escuchaban lamentos y gritos horribles dentro del lugar. Hasta que en 1614 fue vendida, un hombre cristiano que pese a las advertencias del licenciado, afirmaba que esas eran solo tonterías, que él y su hijo e hija estarán bien. Un día los dos hermanos estaban tranquilamente en sus respectivos cuartos, cuando de repente ambos sintieron una extraña presencia, que los dejó helados. Ambos afirmaban que solo se trataba de una pequeña corriente de aire y lo dejaron pasar. 2 semanas después el padre escuchó a sus dos hijos con un escándalo. Cuando entró al cuarto vio a sus dos hijos besándose con mucha lujuria. La muchacha decía lo siguiente: bésame, Florian, a lo que el chico respondía: Lucinda, tu risa me incita a amarte, te amo. El padre, completamente alarmado, gritó desesperado, en nombre de Dios, detengan este terrible comportamiento. Ambos hermanos se desmayaron al instante. Cuando recuperaron la memoria ambos afirmaban no recordar nada de lo que sucedió. El padre, desconcertado, les pidió a sus hijos que se retiraran a sus habitaciones a rezar. A la noche siguiente el padre volvió a escuchar el mismo alboroto y en cuanto el padre se acercó y gritó pasó nuevamente lo mismo. Ambos hermanos se desmayaron y despertaron no recordando nada. El padre, desesperado, solicitó ayuda a un sacerdote para ayudar a sus hijos con este gran pecado. El sacerdote le contó la historia de aquellos amantes, a lo que el desafortunado padre se quedó enmudecido, recordando el nombre de los antiguos propietarios, y que sus hijos decían esos dos nombres al momento de hacer tales actos. El sacerdote le dijo que había una solución para deshacer el hechizo: matar a su hija y posteriormente decir el conjuro con el cual el espíritu descansara en paz. Esa misma noche, mientras los dos hermanos se demostraban amor, el adolorido padre le disparó una flecha a su querida hija, exactamente en el corazón. A lo que el hermano exclamaba: no, 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 Lucinda mía, tú no, mi amada, tú no. Con una fuerza sobrenatural Florian, quien estaba apoderado del hermano, levantó a Lucinda llevándola hasta el sótano poniendo su cuerpo, diciendo: amor mío, aquí reposarás hasta que pueda seguirte para amarnos en la eternidad. En ese momento el padre dijo las siguientes palabras: espíritu del mal, yo los invoco para que se alejen de este lugar. El cuerpo del hermano cayó al suelo. El padre trataba de consolar al chico, que estaba impactado al ver a su hermana muerta, diciéndole que no le pidiera explicaciones. En la misma noche, los hombres desenterraron el lugar donde se encontraba la pareja. Para su sorpresa, encontraron a dos esqueletos fundidos en un abrazo. El padre separó los esqueletos y exclamó: ahora que están separados, sus almas podrán comparecer ante el Supremo Creador para ser juzgados. En eso se escucharon terribles lamentos de la pareja. Este misterio nunca fue resuelto por las autoridades, nadie supo quién asesinó a la pareja, a lo cual recurrieron al abogado, que se decía él podía explicar todo, pero misteriosamente el abogado desapareció esa misma noche. Historia número 3.
La deuda del diablo. Durante el siglo XVII. Vivió un hombre avaro y cruel llamado Rodrigo. Famoso por todos sus actos crueles. Aquel hombre tenía un criado, quien cumplía todas sus peticiones. Pero muy en el fondo el criado sentía un muy gran odio por su jefe Rodrigo. Don Rodrigo no solamente era cruel con sus esclavos, sino, también, al cobrar las rentas de sus tierras. Un día, acompañado de su criado, llegó al terreno de un campesino, para cobrar la renta de las tierras. Rodrigo reclamó el dinero, el campesino atemorizado, le dijo que lo esperara un día más, ya que, su vecino le prestaría el dinero para pagarle. Don Rodrigo aceptó. Al día siguiente, cuando el campesino consiguió el dinero, inmediatamente pagó su deuda a Rodrigo, a lo cual le pidió un recibo el cual acreditara que pagó su deuda. Rodrigo le dijo que regresaría el día siguiente para entregarle el documento. Lamentablemente el campesino creyó en sus palabras y aceptó. Don Rodrigo se marchó junto con su criado. El día siguiente, el campesino fue a buscar a don Rodrigo, ya que él jamás llegó al domicilio de este hombre. Al momento que el campesino le exigiera su recibo, don Rodrigo negaba haber recibido la paga de sus tierras, además de que le exigía el pago de sus renta. Esa misma noche, el campesino tomó una botella de vino, y bebió sin fin como su único consuelo. Durante esos momentos don Rodrigo, acompañado de su fiel criado, llegaron al domicilio a cobrar la deuda. El campesino, ebrio y furioso, se asomó por la ventana, y gritó las siguientes palabras: «Maldito seas avaro, que el diablo te lleve hasta el fondo del infierno, que las brujas te saquen los ojos y que Satanás devore tus cochinas entrañas. Que me oiga cada demonio, maldigo a este perverso avaro, espero que el diablo te lleve hasta lo más profundo del infierno». Don Rodrigo, asombrado de su valentía, decidió darle un día más de plazo. El campesino se calmó, para posteriormente ir a casa de don Rodrigo a exigir su recibo. Así sucedió, el campesino se dirigió a casa de don Rodrigo. Pero una vez pasados los efectos del alcohol, ya no tuvo el mismo valor para enfrentarlo y solo se regresó a casa. Al día siguiente, el criado encontró a don Rodrigo ahorcado con una cuerda. Cuando las autoridades llegaron al lugar, le preguntaron al criado quién pudo haber cometido tal asesinato. A lo que él respondió que el campesino fue, ya que él lo amenazó de muerte el día anterior. La noticia se difundió rápidamente hasta llegar a oídos del buen amigo del campesino, el mismo que le prestó el dinero para pagar la deuda, el cual no dudó en avisarle rápidamente a su buen amigo. El cual saltó de la felicidad al enterarse que don Rodrigo falleció, pero, al momento de saber que las autoridades venían por él, su sonrisa se fue. Tomó inmediatamente varios cartones de vino, subió a su caballo y se fue a refugiar a las montañas, en la cual encontró una cueva donde se refugió por varios días. En una de sus borracheras, el tipo comenzó a preguntarse quién fue el asesino. En eso comenzó a maldecir y a repetir una y otra vez: «¿Acaso tú lo sabes, Satanás? Ven, manifiéstate y dime quién fue el asesino. Ven, Lucifer, y dime quién mató al avaro. Te otorgo mi alma si es que haces justicia. Ven a mi Lucifer». En eso se escucharon incontables truenos, como si miles de espíritus emitieran un escalofriante. De repente una misteriosa y terrorífica figura se apareció frente al sorprendido campesino. A lo cual la figura maligna dijo: «¿Me has llamado?». Tras haber tomado tanto vino, el campesino se armó de valor para hablar con Lucifer diciendo lo siguiente: «Sí, yo te invoqué, ayúdame a encontrar al asesino de don Rodrigo y de igual manera, ayúdame a conseguir el recibo por las tierras que pague». El diablo respondió: «Tendrás lo que me pides, pero tendrás que pagarme por mis servicios, además que tienes que hacer cuanto yo te diga». A lo que, el campesino respondió: «Sí, haré lo que tú me pides, y pagaré el precio que sea necesario». Satanás le dice lo siguiente: «Entonces escucha con atención. Debes matar a un hombre bueno, posteriormente, cortarle la mano izquierda, después, elaborar 5 velas con grasa humana que colocarás en cada dedo de la misma mano. Una vez hecho esto, la mano se levantará y te indicará al asesino». El campesino respondió: «Haré lo que tú me pides, pero, ¿cómo será que el recibo llegue a mí?». Satanás respondió: «Una vez señalado el asesino, yo haré que el documento te sea entregado». El campesino responde: «Entonces dime cómo es que pagaré tus servicios». Lucifer responde: «No te preocupes por eso, yo cobraré mis servicios cuando lo requiera necesario». En eso el diablo se desvaneció, entre un humo negro con olor a azufre.
En la noche siguiente, el campesino hizo cada uno de los pasos para elaborar la escalofriante mano. A lo que, la mano empezó a flotar frente al campesino, indicándole el camino hacia el asesino. La mano se detuvo frente a la casa de don Rodrigo, la cual, con una fuerza sobrenatural abrió las puertas, y se puso frente al asesino, el cual era el criado de don Rodrigo. El campesino le exigió que confesara su crimen antes de que la mano lo ahorcara. El criado atemorizado aceptó confesar su crimen. Esa misma noche, el campesino, una vez en casa, le pidió a Satanás que le entregara el recibo que le prometió. Satanás apareció y dijo, te haré entrega de él. El campesino saltó impulsado, como si varios demonios lo empujaran con fuerza, hasta llegar frente a la tumba de don Rodrigo. Lucifer invocó al avaro don Rodrigo, el cual se levantó de su tumba, y le otorgó el recibo al campesino. El diablo dijo lo siguiente. Bien, yo ya he cumplido mi trabajo, disfruta tu victoria, pasaré después a cobrar lo que me debes. En eso Lucifer desapareció y don Rodrigo regresó a su tumba. A la mañana siguiente, el campesino y el criado se presentaron frente a las autoridades. El criado confesó haber cometido el crimen, en eso la autoridad removió los cargos del asesinato, pero pidió el recibo que acreditara el pago de las tierras. A lo cual, el campesino entregó el recibo, sorprendiendo a todos. Rápidamente, le preguntaron cómo consiguió el documento. A lo que, de repente, Lucifer se apoderó del campesino, y dentro de él le dijo lo siguiente. Es hora de cobrar mi deuda, necesito tu alma para divertirme un rato. En eso, el diablo respondió por el campesino, con una voz demoníaca diciendo lo siguiente, gracias a Satanás, don Rodrigo salió de su tumba entregándome el documento. Las autoridades, sorprendidos, acusaron al campesino de actos demoníacos y junto con el criado, los condenaron a morir en la horca y que sus cuerpos sean quemados, públicamente. El día de la ejecución, el día no vio la luz del sol, y mientras los cuerpos eran quemados, se echaban terribles truenos y en el aire, se podía respirar un terrible olor a azufre. Esto sería todo, por favor dale pulgar arriba y suscríbete, si es que te gustó el vídeo. Si crees que me faltó algo o ha habido un error, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Se despide Kersao, nos vemos, hasta la próxima.